Hermanos queridos, tengan su Biblia abierta en el capítulo 3, en la parte final del versículo 14 hasta el final, el versículo 21 de este libro de Efesios, de esta epístola a los Efesios. Vamos a orar para entregar el tiempo al Señor. Oh Padre del cielo, permite, Padre, que tu Espíritu Santo me acompañe para edificar a esta grey tuya ganada por la sangre de Cristo. Que sea un instrumento de amor, de edificación, de consuelo a través de las Escrituras, y que tú transmitas hoy el mensaje requerido para el corazón de este pueblo tuyo, de este rebaño tuyo, de estos corderos y ovejas. Padre, utilízame y glorifícate, Señor, a través de este hermoso pasaje, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, el tema se titula Ora para comprender el amor y poder de Cristo. Ora. Y vamos a ver que en estos 3 primeros capítulos de Efesios se habla de lo que Dios hizo por nosotros. Lo que Dios se mostró a nosotros para hacer una obra perfecta, maravillosa, grande, gloriosa. Y hay que entender y comprender. Y hay que orar para entender. Y eso es lo que está diciendo el apóstol desde el principio. Se está terminando este capítulo 3. Y hay otra exhortación a que él ora al Padre para que entendamos, para que podamos comprender. Porque cuando uno entiende y uno aprende, uno aplica. Y uno pone por obra lo que está entendiendo. ¿Y qué tan importante es orar para entender? Ustedes saben bien que hay un texto muy conocido, que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios, que la da que abundantemente y sin reproche. Lo dice Santiago 1:5. Y tenemos pues que pedirle a Dios sabiduría para entender la inmensidad de su amor, para entender la inmensidad de su poder. Y eso es lo que vamos a hablar en este momento, porque estamos hablando de verdad de tierra santa en esta palabra, esta porción bíblica del capítulo 1 al 3 de Efesios. Es inmenso lo que estamos viendo. Y orar es tan importante en la vida de la iglesia, que así como recalcamos que debemos ser bíblicos y alimentarnos de las palabras de Dios, y que sea la palabra de Dios la brújula que nos guíe, así también la oración debe formar parte natural de nuestro estilo de vida. La oración debe ser nuestro estilo de vida, al igual que el estudiar la palabra y asimilarla en el corazón. En la iglesia primitiva, en Hechos 6:4, vamos a verlo un momentito. En Hechos 6:4, esta iglesia que fue la primera que apareció, ¿qué es lo que ellos hacían continuamente? Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso es lo que hace la iglesia de Cristo. Ministrar la palabra de Dios y estar orando continuamente. Esa es nuestra manera de ser. Orar, ministrar la palabra, tener comunión entre hermanos, y el Espíritu Santo va a derramar todas las bendiciones sobre la iglesia del Señor. Entonces, Él está aquí otra vez pidiendo, oro para que entiendan el inmenso amor de Dios y su poder. Entonces vamos a ver esta porción. Sitúese pues en el versículo 14 del capítulo 3. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él está implorando desde el principio de esta epístola en oración. ¿Para qué? ¿De quién? Dice, el nombre del oro al Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Gracias al Padre Celestial somos familia de Dios. Familia de Dios, de los que estamos aquí y de los que están ya en el cielo. Miren que nosotros no somos familia de los que están debajo de la tierra, sino los que están en la tierra y en el cielo, pero no debajo de la tierra. No tenemos hermandad con los que están en el infierno ni en el Seol. Somos hermanos de los redimidos, de los hijos redimidos por Dios, por la sangre de Cristo.
Y también estamos en la tierra o en el cielo, no hay purgatorio. No hay ningún sitio donde se purgan los pecados, porque la única forma de purgar los pecados es conociendo al Cordero de Dios en la tierra. Y el Cordero de Dios que quita el pecado es la que nos da la entrada al cielo. Hay dos lugares, el cielo y la tierra. Y ahí el Padre Celestial es el Padre de todos. Es el Padre de todos. Dice el verso 16, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Aquí es donde estamos viendo. ¿Para qué vamos a orar? Y es la oración para todos. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Él ha repetido varias veces esa expresión, conforme a sus riquezas. Porque Dios tiene inmensas riquezas para que darnos a nosotros. Y máximo en sabiduría. El ser que fortalecidos en el hombre, con poder en el hombre interior por su espíritu. Por eso el primer punto de la oración. ¿Orar para qué? Para fortalecer el hombre interior. Y dice más abajo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es decir, hay un hombre interior y hay un hombre exterior. El hombre interior es el hombre espiritual, el hombre que tiene comunión con el Señor, aquel que se nutre en la oración y en la palabra de Dios. Ese hombre interior pide el apóstol Pablo que lo fortalezcamos. Ese hombre interior es el que hay que energizar, nutrir. Tienes dos opciones, o vives en el hombre exterior que está sintonizado con el mundo, apegado al mundo, siguiendo la corriente del mundo, o te fortaleces interiormente en Cristo Jesús. Y ese hombre interior es el que habita a Cristo. No es que está diciendo aquí que tenemos que orar siempre para que venga Cristo a morar, sino para que Cristo se sienta en su casa, para que Él sienta complacido en tu casa. ¿Se acuerdan que dice en Apocalipsis 3:20? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué? Cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está hablando eso? Está hablando de intimidad, de hospitalidad. Cristo se siente hospitalariamente agradecido en una casa, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si tenemos una casa donde tenemos intimidad con Él, donde el hombre interior busca la relación con Él, que busca la comunión con Dios, y Él se siente contento. Cristo habita en nuestros corazones, pero tenemos que fortalecer ese hombre interior. Mire que el apóstol Pablo quiere, en oración, que nosotros seamos hombres espirituales. No personas que buscan a Dios en el momento de emergencia, del 911, que siempre es un momento de buscar una ambulancia. No, Señor. Tenemos que buscar la intimidad de fortalecer ese hombre interior, que para que habite Cristo. ¿Qué casa le gustaba dar a Cristo? ¿Qué casa le encantaba a Cristo ir en Betania? Es la casa de Marta, de María, de Lázaro. ¿Por qué? Porque eran amigos de Cristo. Y si usted nota algo interesante, no lo vamos a buscar ahora, pero si usted compara su Biblia con la Biblia, en Génesis, cuando el Señor Jesús, y llamo al Señor Jesús porque cuando se habla del ángel de Jehová, es mismo Cristo presentado corporalmente. En Génesis 18, el Señor va con dos ángeles y habla con Abraham. Y Abraham está en la tienda tomando fresco, y él se presenta ante Abraham, y Abraham inmediatamente comienza a crear una hospitalidad en torno a Cristo. ¿Por qué no lo buscamos, verdad? Para yo no estar parafraseando aquí, porque me puedo quedar corto. En Génesis 18, solamente una comparación. Dice la Escritura: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones. ¿Cuántos eran? Tres. Era el Señor con dos ángeles que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta. Y acuérdense que Abraham era un hombre anciano, y ya un anciano corriendo, eso es raro, ¿verdad? Un anciano corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo.
que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. ¿Qué está mostrando Abraham? Intimidad, hospitalidad, amor. Y dice, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este se dio prisa a preparar. Hermano, este es tremendo trabajo, ¿ah? ¿Usted cree que esto está matando un animal, estar cociendo harina, moliendo? Es un trabajo de verdad que no es raro encontrar gente en este tiempo así, ¿no? Y dice, y corrió Abraham a las vacas y tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y ahora, vamos al capítulo 19. Ahora, ¿qué dice? Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Están los 2 ángeles, pero no está Jehová. No está Jehová. ¿Por qué será que en la casa de Abraham estuvo y en la casa de Lot no? Porque, hermano, Dios no habita con el pecado. Ya Lot estaba en un corazón del mundo. Él comenzó estando fuera de Sodoma y después quedó dentro de la ciudad de Sodoma. Y eso te indica a ti que Dios habita cuando fortalecemos el hombre interior. ¿Qué queremos? ¿Oramos solamente porque queremos tener un hábito? ¿O oramos porque queremos tener compañerismo con Dios? ¿Para qué oramos? Oramos para fortalecer el hombre interior, para tener intimidad con el Señor, para que el Señor sea nuestro amigo. Orar es conversar con Dios. Orar es tener una relación de amor con Dios. Entre más, como dice la de Proverbios, que el amigo debe mostrarse amigo. Un amigo que nada más te llama de vez en cuando, un amigo que no se acuerda de ti. El amigo, la amistad hay que cultivarla. ¿Y cómo se cultiva la amistad? Hablando, conversando, mostrándose amigo. Y por eso está en que una de las oraciones más grandes que está pidiendo el apóstol Pablo es que fortalezca la intimidad con Dios, con el hombre interior. Vamos a buscar esa petición de oración, él la está sustentando desde siempre. Ahí en Efesios 1, que él está orando desde el principio, él dice en el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es lo que Él quiere? Quiero intimidad contigo y quiero también que me conozcas. Que conozca la inmensidad de mi sabiduría y de mi amor por ti. Pero eso se logra a través de conocer la palabra y de la oración. El Señor quiere que vivamos íntimamente con Dios, con Él. Y la amistad se fortalece en la medida en que más tratamos al Señor. ¿Qué tiempo tienes tú, hermano, de intimidar con Dios? Somos de esos amigos insípidos que de vez en cuando nos tratamos. ¿Ah? Amigos aburridos que no somos amigos. El Señor quiere que conozcamos su plan de vida y quiere también tener la intimidad. Yo creo que hemos recalcado bien eso. Ahora, hablemos un momentito del hombre interior. En 2 Corintios 4, 16, 18 se habla de ese hombre interior. 2 Corintios 4, versículos 16 al 18 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Bendito sea el Señor, hermano, que el hombre interior no envejece. Uno puede tener con la edad, se va churrando, hermano. Uno con la edad van saliendo, en vez de granos como adolescentes, nos salen arrugas, ¿no? Pero a medida que se va desgastando ese hombre exterior,
se va ¿qué? Fortaleciendo el hombre interior. Mírenlo. Quiere decir que el hombre interior no vive en el tiempo, porque es espiritual. Si nosotros fortalecemos el hombre interior, estamos fortaleciendo algo tan grande que según Isaías dice que los que esperan en Jehová levantarán vuelo como ¿quién? Como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Aún los jóvenes dice que se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. ¿Por qué? Porque el hombre interior no envejece. Porque el hombre interior no tiene que ver con el desgaste del hombre exterior. Y por eso tenemos que fortalecer ese hombre interior. Esa es la oración del apóstol y es una oración para nosotros. Fortalece tu relación con el Señor. No terminado, que dice, el verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas, ¿por qué? Pero, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y por eso, cualquier leve tribulación momentánea, porque las tribulaciones son momentáneas. Hay unas más largas que otras, pero son leves. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros ¿qué? Un eterno peso de gloria. La tribulación, cuando fortalecemos el hombre interior, se hace light, se hace liviana y adoptamos una posición madura, porque nosotros nos nutrimos cuando estamos más débiles, es cuando más fuerte estamos en el Señor. Y por eso la oración es a fortalecer el hombre interior. Y por eso, una pregunta siempre básica cuando hay un hermano carnal, es decirle, ¿cómo está tu relación con Cristo, hermano? De acuerdo a nuestra relación con Cristo está nuestra fortaleza o nuestra debilidad. Nunca se me olvida una muchacha que le dije yo así, de la iglesia, ¿cómo está tu relación con Cristo? Yo la sentía un poco fría y me dice, más o menos, era como un mal matrimonio. Y decir que si descuidamos nuestra fortaleza del hombre interior, vamos a tener problemas de mucha debilidad, caemos en tentación y cedemos muy fácilmente a ser dominados por el diablo. En segundo lugar, por eso que la invocación es a fortalecer, ora para comprender y conocer el amor de Dios. Observen este hermoso texto, en la parte 17b dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, dice el verso 17, a fin de que, siempre me gusta la Biblia por eso, porque todo lo hacemos con un fin, con un propósito, no es fanatismo. El fanático no sabe lo que hace y no sabe por qué lo hace. En la Biblia siempre hay un a fin de qué, o un para qué. A fin de que arraigados y cimentados en amor. Miren que este árbol, lo traje como una ilustración, que un árbol frondoso es aquel que tiene arraigo, cuyas raíces penetran hasta el manantial subterráneo. El Señor quiere que nos arraiguemos en amor, que conozcamos su amor. Y miren lo que dice, seáis plenamente capaces, dice el verso 18, plenamente capaces, oro para que sean plenamente capaces, ¿de qué? De comprender. Miren, ¿usted ora por eso? Ora para que fortalecerme el hombre interior, para comprender. Dios quiere que entendamos, sí, comprender con todos los santos, es decir, que no nos quedemos unos más altos que otros, sino que todos comprendamos, que todos crezcamos a la estatura del varón perfecto, comprender con todos los santos cuál sea qué, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuál es la oración? Yo quiero
yo oro para que ustedes entiendan. Y habla de medidas, ¿verdad? Habla de la anchura, habla de longitud, habla de profundidad y altura. O sea, que está diciendo, métanse en la palabra de Dios. Pero ¿para conocer qué? Para el conocimiento de su amor. Quiere decir que toda la Biblia apunta a una cosa, que de tal manera amó Dios al mundo. Es una profundidad. Miren que el Señor no nos llama a que conozcamos que Él es un juez colérico o un capataz que saca el látigo. Él quiere que conozcamos la profundidad, altura, anchura y longitud de su amor. Qué interesante, ¿no? ¿Cuántos hermanos viven asustados? Porque no viven bajo la gracia, porque no conocen la altura, la anchura, la profundidad y la ¿qué? Y la altura, la longitud del amor de Dios. Entonces viven bajo el susto, ¿no? Cuidado. Cuidado que te deja el Señor. Cuidado que con una rabia viene Cristo y te queda. Y cuidado, ¿qué es eso? El Señor quiere que conozcamos la inmensidad de su amor para con nosotros. Es una invitación a orar. Fortalece tu hombre interior para que conozcas el conocimiento del amor de Dios. Del amor de Dios. No de los juicios de Dios, sino del amor de Dios. Para con su iglesia, su familia, somos conciudadanos del reino de los cielos, somos templo del Espíritu Santo. Conozcamos la inmensidad de su amor. Qué bueno, ¿no? Porque cuando tú a un hijo, ¿cómo lo educas? ¿Que te tenga miedo o que te ame? ¿Ah? Si somos hijos de Dios, ¿qué es lo que un padre quiere? Que sus hijos conozcan cuánto yo te amo a ti. Cuánto te amo. Y vamos a buscar con relación al amor, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12. Dice, amados, amémonos unos a otros. ¿Qué cosa? No, Juan es el apóstol del amor. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor, ¿de quién es? Es de Dios. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Miren que la revelación o el fruto máximo de un creyente que ha nacido de nuevo es el amor. ¿Por qué dice ahí? Porque el amor viene de Dios. Yo recuerdo en la secundaria había unas figuritas, unos dibujos que decían, amor es tal cosa, amor es darle flores, amor es tal cosa. Pura cursilería, ¿no? Pero cosas muy cursi. Pero ninguno amaba porque no conocíamos el amor. El amor lo venimos a conocer cuando conocemos a Cristo, cuando nacemos de nuevo. El hombre no puede amar. Y el amor de Cristo es un amor ágape. ¿Qué significa un amor ágape? Un amor incondicional. Es un amor donde lo da todo a cambio de nada. El amor es de Dios. El amor es de Dios. Y dice la Escritura, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Cómo se muestra el amor de Dios máximo? Cuando Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí lo dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El ejemplo de amor de Cristo es el ejemplo de amor que debemos tenernos nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él
y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Yo apunté hasta el 18, vamos a leer el 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Qué interesante. Cuando llevamos llenos de miedos en la vida y llenos de temores, es porque no hemos conocido íntimamente, no nos hemos fortalecido en el hombre interior para experimentar el amor de Dios en nuestra vida. Y viene y nos asalta el miedo. Por eso que tenemos que llenarnos del amor de Él. Dice que para que seáis llenos, volviendo a nuestro libro de Efesios, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entender el amor de Dios nos da la plenitud de Dios. ¿La plenitud qué significa la plenitud? Lo completo, no falta nada, no se derrama nada, es la totalidad. Entonces, la invitación, ¿cuál ha sido en esta final de este capítulo 3? Oren para que fortalezcan su hombre interior y oren para que entiendan el amor de Dios para con ustedes. Oren para que puedan comprender el inmenso amor del Señor hacia ustedes. Vamos a buscar también 1 Corintios 13, que ese es el amor personificado. Vamos a leerlo un momento, ya que estamos hablando de conocer la anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Dios. Aquí se ve, 1 Corintios 13, leámoslos en la parte medular. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, ¿o qué? O címbalo que retiñe. Una persona que habla en lenguas, y llámese lenguas aquí, y eso está bien claro en la Biblia, que son idiomas. Idiomas porque el Señor, yo creo absolutamente en el don de lenguas, en la capacidad que da Dios de inclusive de conocer un idioma sin estudiarlo. Mi hermana Edel tiene facilidad de idiomas, ella te habla 5 idiomas. Hermano Gustavo te habla 4 o 5 idiomas, tranquilamente, pero hablan en otras lenguas porque están colaborando en la extensión del reino de los cielos. Porque sabemos que los dones sin amor son ¿qué? Inútiles. Un don que sea para mí y para jactancia mía no tiene ningún valor frente a Dios. Entonces tener un don es címbalo que retiñe, es decir, pura bulla. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, una superfe, y no tengo amor, nada soy. Hay algunos de los que nos podemos jactar de que tenemos sana doctrina, pero si no tenemos amor, no somos cero a la izquierda, nada, porque el conocimiento del amor de Dios es la plenitud de Dios. Y dice, y si repartiese todos los bienes para darle de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si fuera una persona que le diera al Club 2030 mi dinero, no tiene ningún valor sin el amor que viene, ese amor que viene de Dios. Ahí en el septiembre, el 9/11 de Estados Unidos, las Torres Gemelas, esa gente se dieron sus vidas por Alá. ¿Tiene que ver eso con el Señor? Cero. Porque el amor de Dios no es eso. Entonces, el amor, dice aquí, el amor es sufrido, el amor es benigno. El amor sufrido significa que es paciente en el dolor. Es benigno, es amable, es dulce. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia. Y dice, pero el amor nunca deja de ser. Aquí, hermanos, la invitación es a orar
para conocer la plenitud del amor de Dios. Eso está diciendo el apóstol. Está diciendo el apóstol. En tercer y último lugar, ustedes ven el conejito ese, ¿no? Ese conejito podría decir, bueno, Señor, dame una zanahoria. Y el Señor le contestó más allá de su capacidad. Y eso es lo que significa el versículo que sigue. Tenemos que orar para actuar bajo el poder de Dios. Tenemos que entender el amor de Dios, pero también entender que el poder de Dios actúa a través de nosotros. Y eso es lo que está diciendo ahora. Vamos a ver los dos últimos versículos. Dice así, y aquel, ¿qué aquel es ese? Con mayúscula. Habla refiriéndose al Señor. Y aquel que es poderoso, Dios es todopoderoso, omnipotente, ¿para qué? Para hacer todas las cosas. Mire que Dios hace, no, Dios no dice. Dios a veces no es como esos políticos que prometen y no cumple. Él hace. Él hace. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, todas las cosas. Y aquí vienen una serie de palabras superlativas. Es una serie de palabras que yo creo que el apóstol se le agotó la pluma cuando estaba escribiendo, porque dice, para hacer todas las cosas, mucho más. De salida mucho significa más, pero es mucho más abundantemente, es superlativo, ¿verdad? Mucho más abundantemente dice que él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tenemos que actuar en el poder de Dios porque Él siempre rompe el estándar. Él va más allá de lo que nosotros mismos estamos orando. Nosotros estamos orando por algo y Él va a contestar rompiendo aún de lo que nos estamos pidiendo. Mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa ¿dónde? En nosotros. Tenemos que orar para fortalecer el hombre interior. Tenemos que orar para entender el amor de Dios y tenemos que orar para actuar en el poder de Dios a través de la oración. ¿Qué usted quiere? ¿Usted no cree que es un gran motivo de oración estos 3 puntos finales del capítulo 3? Claro que sí. Dice que mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos. Y esto me recuerda, yo lo he comentado aquí. Me acuerdo cuando yo era quizás como ese conejito que está ahí. Y le estaba condicionando al Señor. Señor, ha ido creciendo el rebaño. Yo quiero renunciar a mi posición de abogado que trabajaba. Y honestamente me sentía también responsable por mi familia. El rebaño era pequeño. Yo decía, Señor, yo te pido que me canceles mi hipoteca para irme. Mira, yo pidiendo mi zanahoria. Decía, Señor, yo quiero cancelarme la hipoteca y así me siento holgado. Pero mira tú qué cobarde también, ¿no? Y el Señor nunca me contestó esa oración. No me la contestó. ¿Y él qué hizo? Él primero dice, yo primero voy a cancelar mi casa antes que la tuya. Esta iglesia es producto de esa oración. Porque fue más allá de lo que pedí y de lo que entendí. Primero, cuando comenzamos a hacer discipulado bíblico en la iglesia, estaba yo con mi pequeño rebaño haciendo discipulado. Una hermana que todos conocemos se acerca a mí y me dice, pastor, yo quisiera que me permitiera enseñarle un plano de una iglesia, de nuestra iglesia. Y yo cuando ella me extiende el plano digo, oh, muy buena. En mi mente, ¿qué estaba pensando yo? Bueno, pasaremos 10 años primero comprando elote, otros 5 años construyendo la planta baja, después nos mudamos y hacemos la planta de arriba. Eso estaba en mi mente del conejo. Y entonces yo digo, sí, hermana, me parece hermoso el plano.
Y después la semana siguiente me dice, pastor, ya compramos el lote. ¿Compramos el lote? ¿De dónde salió la plata? Y resulta fue que ella compró el lote y digo, hermana, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Y me dice, ¿usted me autoriza a hacer la construcción? Pero yo pienso, hermana, que todos debemos movernos a entrar en esto. Digo, pastor, la parte más difícil es la que usted hace. La parte más fácil es la mía. Esto es muy fácil para mí construir esta iglesia. Y no es que no vamos a pagarla, sino que le voy a dar la facilidad para pagarla en 20 años y sin intereses. Esta iglesia se pagó 3 años antes del plazo. Pero lo que voy es lo siguiente, y es lo que quiero que usted aprenda a vivir en esa dimensión, de que el Señor contesta más allá, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces cada vez que ora, tenga la seguridad que el Espíritu Santo está diciendo, Padre, Él está diciendo eso, pero eso no. Dice Romano que aún no sabemos pedir como conviene. Entonces dice, hay que arreglar esa oración. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros, aboga por nosotros, y Él contesta. Dice que el Padre va a contestar conforme al Espíritu que está en nuestros corazones. Pero tenemos que orar para que Él acomode la petición. Tenemos que orar para mostrar dependencia del Señor. Tenemos que orar para involucrar el poder de Dios en nuestras vidas. Tenemos que orar para que Dios muestre su gloria en su iglesia. Y va a ser mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y el apóstol está diciendo, oh Señor, yo doblo mis rodillas para que entiendan que tienen que fortalecer el hombre interior, que tienen que entender el amor de Dios y que tienen que entender que el poder de Dios actúa en ustedes. Entiéndanlo, por favor. ¿Lo entendemos hoy, esta mañana, hermanos? Entendemos que Él nos está invitando a que seamos no partners, como dice, sino amigos, friends, hijos. De que el Señor, el plan redentor, el plan para sus hijos, se haga real en nosotros. Quiero que busque otro texto colateral en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 8 al 11. Y poderoso es Dios para hacer, otra vez, no para decir, sino para hacer, que abunde en vosotros toda gracia. Él va a abundar toda gracia, toda facilidad, todo favor, todo beneficio. ¿Va a qué? A abundar. ¿A fin de qué? Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, el Señor es poderoso para que haya todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, que es suficiente para sus hijos y suficiente para dar, para compartir de lo que Dios nos da. Y dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis, ¿qué? Enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Liberalidad significa compartir, dar, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. El que da semilla al que siembra y pan al que come. Usted se ha puesto a pensar que cuando un campesino siembra y trae todos sus productos al mercado panameño, hay para darle de comer a los que están acá y hay semilla para seguir sembrando. Y no tiene acabadero eso, porque el Señor da suficiente para todos y para que sigamos abundando. La petición del apóstol es que nos apropiemos de ese poder en oración. Miren, ...70 personas entraron en Egipto con José.
Y salieron al cabo de 400 años 1,5 millones de personas de allí. ¿Cómo vivió ese pueblo judío, israelita, dentro de Egipto? Y que desató la ira y la furia de Faraón. Y Dios permitió que la furia de Faraón recayera sobre su pueblo, porque era necesario que ese pueblo saliera de Egipto, y fue con dolor que salieron, pero era necesario todo eso. Pero si uno ve el capítulo 1 de Éxodo, se da cuenta de la prosperidad de Dios en su pueblo. Vamos a verlo un momento, que aún en tierra extraña, el Señor prospera a sus hijos. En Éxodo 1, antes que se formara la tormenta, ¿cómo estaba el pueblo israelita? Dice el verso 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Dígame si cuando estamos en el Señor las cosas se fructifican, se multiplican y se llena la tierra. ¿Sí o no? ¿Qué le dijo el Señor a Adán? Multiplicaos, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Qué le dijo el Señor a Noé? Fructificad, multiplicad y llenad la tierra. Siempre que estamos en la iglesia del Señor, va a haber fructificar, multiplicaos y llenar la tierra. El Señor actúa en nosotros de una forma muy maravillosa. Y aquí dice que ¿qué fue lo que pasó? Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Te das cuenta? Porque el poder que actúa en el pueblo de Dios es mayor que la del mundo. Ahora pues seamos sabios, sabios del diablo, porque la sabiduría es de Hitler, lo que viene a plantear él aquí. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramasés. Se pasaban haciendo macro proyectos o megaproyectos. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. No hay forma de parar el poder de Dios. Dios nos da la capacidad de actuar en poder, porque ese poder actúa en nosotros. Lo que quiero destacar, hermanos, es que en este cierre de este capítulo 3 aprendamos 3 cosas. 3 cosas por las cuales se está pidiendo oración. ¿Cuál es? Fortalecer el hombre interior, conocer el amor de Dios y actuar en el poder de Dios. Y ahora, a manera de aplicación, nada más. Hermano, es importante entender y comprender y conocer las riquezas de Dios para apreciar su amor. Hermano, nosotros como iglesia estamos llamados a enseñar cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y altura del conocimiento del amor de Dios. Tenemos que hacerlo. No queremos un creyente enano, bonsái, que no conoce la palabra de Dios y su amor. Tenemos que esforzarnos, porque hay hermanos todavía que tienen a Dios como una lotería. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para tener más plata? Algunos dirán por ahí en esa teología venenosa de la prosperidad, si da 100 te va a dar Dios 1000. Digo, por favor, esto es dando y dando. No, Señor. Vamos primero a entender la plenitud del amor de Dios y su profundidad y orar para que el poder de Dios actúe en su iglesia antes de convertir a Dios en una lotería, en un azar, en tener buena suerte, ¿no? Y tenemos que enseñar a los hijos a que entiendan a su papá. Mi pregunta es, en esta mañana, hermano, ¿estás fortaleciendo tu hombre interior? ¿Tienes amistad con el Señor? ¿Cristo es tu mejor amigo? Yo te invito hoy
a que hagamos esa promesa en el corazón. Dice Pablo, él comenzó diciendo, por esta causa doblo mis rodillas. Una de estas, también él comenzó diciendo, doblo mis rodillas. Yo quiero doblar las rodillas por este pueblo también hoy. Y lo quiero doblar porque yo no puedo entender. Tenemos que ser un pueblo maduro en el nombre de Cristo Jesús. Un pueblo que ore para fortalecer su hombre interior. Un pueblo que ore para entender el amor de Dios. Y un pueblo que ore para actuar en el poder de Dios. Yo quiero invitar a la iglesia hoy. Si no, sientas en libertad de no hacerlo. Pero así mismo, siguiendo el ejemplo de Pablo, Pablo dice que sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Yo quiero orar de rodillas hoy por esta oración especial. Y también quiero invitarlo a ustedes, el que quiera hacerlo o no, no importa. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Padre mío, que fortalezcamos ese hombre interior, ese hombre que está dentro de nosotros por tu Espíritu Santo, para vivir, Señor, teniendo amistad y conociendo el amor tuyo que supera todo conocimiento. Padre del cielo, perdona nuestros pecados si hemos abandonado la intimidad contigo. Perdona nuestros pecados, Señor, si nos hemos apartado de la vid y nuestra vida es estéril, Padre Santo. Perdona nuestros pecados porque hemos fortalecido más el hombre exterior que el interior. Señor mío y Dios mío, te pedimos perdón. Te dimos perdón y te pido en el nombre de Cristo que conozcamos no tanto el Apocalipsis, sino conocer más bien el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Conozcamos más bien el amor que los juicios de Dios, porque esa es la invitación que hace el apóstol. Y te pido, Padre, que vivamos en oración para que tú des mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Sé tú el Señor de la iglesia, sé el Señor de nuestra vida. Y te ruego en el nombre de Cristo que gracias, Padre, por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Asimismo, hermano, si hay alguno aquí en esta mañana que me gustó ese, ¿qué canto más atinado, Pancho, el que cantamos de último allí?